gusta recreo. A mí lo que más me gustó fue nadar. Cuando conocimos a la profe Gris. Jugando patio. Porque es muy buena y nos enseña cosas. Jugar. La mañana és jugar no patio. Estar con els nens i estar con els meus amigos. Jugar con Dani, que con Diego a disparar. A gimnasia, estar a compra. A mi inglés. ¿Inglés? Ah. ¿Inglés? Ah. ¿Inglés? Ah. Muy bien. Jugar con meus amigos e amigas. Jugar nos ordenadores. La casita. A mí los lacasitos. A mí los lacasitos. Cacahuete. También aprender, sobre todo cuando se va a festival. A mí también. Recreo. Gimnasio. Educación física. A l'escola fazer deberes. Cando fomos a Lourizán. O Entroido. Cando fomos a Lourizán. Vale.
Hola, colegas de Ascobas. Estou moi contento de marchar hoxe de aquí. Bueno, de marchar non, de estar aquí e marchar ahora para casa. Espero vervos pronto. Hasta sempre. Mandámosvos a nosa felicitación, temos unha grata lembranza de cando estuvemos con vos aí no colexio cantando e celebrando as letras galegas. Que pasedes unhas boas vacacións. Ata sempre. Saúde. Por ser vostedes quen son, vou facer unha excepción, sen que sirva de precedente. Porque me pillan de boas que senón metíalle unha multa esta escola que xa vería xa. Bueno, marcho, unha seta para algún músico máis o poeta que teño que acabar o tarde. ¡Corte! ¡Anda! ¡Vamos a ver! Eres tanta, nunca cantarás ya ninguén. Por eso meu claro cambio. No pendeño que hai xunto ao camiño, hoxe ás 12 da noite naceu un meniño pequeniño que parece a salud. Ai, con tanta salud, ai, con tanta salud, que un plantei garabanzos na regaña do grupo. Se sintes en pobreza, se sofres de injustiza, se cheo de rameis en tirras a comida do teu peito cambio. Para ti, chea de forza, vai a miña mão, irmán.
Ola a todos e a todas, son Susa Herrera, non sei se lembrades da miña visita ao voso cole. Estou super encantada sempre de actuar con vos e participar xuntos nas cancións de animais. Teño moitos desexos de gravar o novo traballo no voso centro. Envíovos unha super aperta con moitísimos bicos apertas e agarimos. Chao!
La verdad que cuando vine aquí en vuestro colegio me han hecho una bienvenida, de verdad que estoy muy emocionado, y todos los niños que han hecho unas preguntas sobre la fundación sobre la India, y esto también es como unas preguntas que tenían siempre, mucha información que saben los niños. La verdad que estamos muy contentos porque sobre todo el School to School, el programa que hace la fundación, y los niños que están intercambiando su cultura, la comida y todo, esto también es una colaboración del niño para que ellos aprendan. Muchísimas gracias por todo. ¿Sabes la dote? ¿Qué es dote? ¿No? No sabes, ¿no? La dote es cuando en India, cuando se casa una chica, puedes mirar la vida de su madre. Por ejemplo, su madre, cuando tenía 15, 16 años, su padre le dijeron: tienes que ir porque es tu boda. Estou moi emocionada. Aínda non me tranquilicei totalmente, pero quero felicitar as mestras, os mestres, as nenas e os nenos que me souberon emocionar coas miñas, os meus poemiñas e o contiño da faranguiña de neve que o fixeron moito mellor que eu mesma. Graciñas, grazas de corazón. Meu amigo Ben, sabes canto amor teño para ti no meu peito? Wow! E logo, esas casiñas por enriba dela, que fan? Non son casiñas, un remedio que están na casa. Na vela, o vento na peixa, Lucasinho, miña querida amiga. Hola, Luz, Moitas gracias por vir a nosa obra. Somos o grupo Matapiollos de Lugo. Estuvemos moi contentos de estar con todos os nenos do cole de Meaño. E agora a ver se nos di algo Mario. Mario, que agora non falas? Si, que eu entereime que o mellor do mundo é coller un libro. Hai que concentrarse moito, pero ler moito, e saberedes, aprenderedes un montón de xogos de maxia, verdad? Sí, eu leo xa ese libro un montón de veces, pero bueno, eu leo moitos libros, leo un po día, e como unha gomina no día. E ademais
pois cos libros podes ligar e todo. Sí. Ata logo. Un saludo moi grande para todos os alumnos do Colexio de Meaño, de parte de todos os alumnos da Escola de Música. Como todos os anos, é un placer sempre poder participar con vos. Estamos moi agradecidos, moi contentos. A seguir así todos.